Y este canto es uno de mis preferidos. Esto habla de una sumisión y es una de las decisiones más difíciles que nosotros tomamos. Porque elegir el camino que Dios ha determinado es el gran reto. Y mientras nosotros decimos hacer su voluntad, continuamos determinando nuestro presente y determinar nuestro futuro y decidimos qué hacer, aun cuando decimos sí, Señor. Pero cuando llegas a un momento determinante en tu vida y eres confrontado con una gran cantidad de aspectos, este canto se convierte en una oración para poder decir, Señor, ya no es como yo quiero, ahora es como tú lo quieres. Y ese camino siempre tendrá un alto grado de dificultad. El hecho de hacer las cosas a la manera de Dios no nos va a eximir de absolutamente ninguna lágrima, de escasez, de momentos de crisis. Pero esa es la voluntad de Dios. Y es justo ahí donde uno lucha. Quiero hacer tu voluntad, sí, pero no. ¿No? ¿Por qué? Porque por ahí pasamos todos. Y yo soy el primero en reconocer que, conociendo la voluntad de Dios, la mía prevalecía. ¿Por qué? Porque mis intereses en un momento dado determinaban mis acciones. Pero cuando decides hacerlo a la manera de Dios, va a ser un camino largo, un camino con una alta demanda de fidelidad, de suprimir algunos aspectos de nuestra vida, pero al final se convertirá en la carrera en la que Dios nos ha colocado. Y esa carrera, como hoy, tú y yo enfrentamos tiempos que no son tan propicios como quisiéramos, expuestos a las condiciones de nuestro entorno social, laboral, académico, donde vivimos momentos sociales de crisis como país, como ciudad, como familia, como congregación. No estamos exentos. Y esto siempre será una realidad en la vida de todo creyente. A veces nuestra romantización del Evangelio nos lleva a creer que estamos en una nube. Pero si algo debo decirte es que aterricemos, porque tenemos la necesidad de colocar los pies sobre la tierra. Y estar sobre la tierra significa enfrentar la diversidad de circunstancias que el mundo enfrenta, que el mundo vive. La única diferencia es nuestra fe y cómo accionamos cuando las cosas no van bien. Y permíteme agregar, hay mucha gente que no es cristiana, pero tiene convicciones profundas y mantiene la vertical en su senda, manteniendo la firmeza de lo que creen. Y es que nosotros no estamos exentos de vivir los tiempos que actualmente tenemos, donde cada vez parecemos una ciudad más fría, más crítica. Nosotros ya no nos sorprende que las personas en la calle se caigan o tienen conflictos, pasamos porque ya estamos tan acostumbrados a mantener una postura de autodefensa, de mantenernos de esa manera que sin darnos cuenta estamos viviendo de igual manera. En aras de decir soy prudente, en aras de decir me voy a guardar, estamos perdiendo también nuestra sensibilidad espiritual. Nos estamos volviendo igual que el mundo, yo diría que superior al mundo, porque debiendo ser sensibles por la vida del Espíritu, estamos optando por mantener una postura muy rígida. Y el profeta Miqueas en el capítulo 7 es uno de esos hombres que, él era un empresario, permíteme agregarte, eso es lo que hace Dios. Miqueas dijo, no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Era un hombre, un empresario. Espero que leas la vida de Miqueas y te des cuenta quién era él. Un hombre ganadero, un hombre próspero,
un hombre con principios, con temor de Dios, y un hombre dispuesto a servir a Dios, pero un buen día Dios le propuso ser un profeta, ¿y qué crees que dijo? Sí, pero no. ¿No? Su vida cambió radicalmente cuando entró al servicio de Dios. En otras palabras, todo lo dejó para servir a Dios. Lo mismo que hizo Eliseo. Quemó sus yuntas, sus bueyes y vamos. Qué cosas, ¿no? Que a veces cantamos como ahorita, no, no lo que quieras hacer. Pero cuando Dios dice, este es el camino. Ahí es donde, oh. Por eso siempre les reitero, ¿están dispuestos a lo que están cantando? ¿Seguirlo? Yo me abstenía porque aprendí una gran lección. Lo que canto, Dios lo toma como una realidad. Y esto es importante porque el tema de hoy tiene que ver con la problemática de nuestra situación personal, de nuestra vida financiera, de las condiciones que experimentamos, de los momentos de crisis. ¿Qué hacemos cuando estamos involucrados o envueltos en tiempos adversos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Le damos importancia o se la dejamos al Señor irresponsablemente? ¿O decidimos que las cosas continúan? ¿Qué postura tenemos? Y permíteme hacer un breve antecedente. Miqueas era un empresario, reitero, pero un buen día Dios lo llamó a ser su siervo y él dijo, vamos. Y empezó su vida de servicio. Y en este capítulo 7 vas a encontrar que Miqueas encuentra un panorama similar a lo que tú y yo vivimos actualmente en este país. Un alto grado de maldad. Una gran diversidad de conflictos en todos los ámbitos, en cada esfera de la sociedad. Una corrupción y degradación. Una condición amoral intensa dentro del país como dentro del pueblo de fe. O sea, tenemos una gran descomposición social, un conflicto enorme. Y Miqueas está enfrentando su mundo, pero no lo hace como Elías cuando dijo, Señor, solo yo he quedado. A veces así estamos, ¿no? Señor, es que solo nosotros somos los más santos, los únicos que tenemos la verdad. No. Miqueas tiene una forma y una perspectiva muy amplia. Él empieza a decir, Señor, ¿cómo es que estas circunstancias han llegado a este límite? ¿Cómo es que aún tu pueblo, conociendo la verdad, nos hemos desviado tanto de los principios y estamos bajo una circunstancia en que experimentamos quebranto? Experimentamos bancarrota desde espiritual, moral y financieramente, donde estamos en tiempos agudos, a veces con el agua más arriba del cuello. A veces nuestros compromisos financieros se han desfasado de tal manera que no sabemos qué hacer o cómo hacer para enfrentar y superar lo que tenemos. Eso es lo que está enfrentando Miqueas. Él se estaba dando cuenta de cómo su pueblo estaba enfrentando una circunstancia que los estaba llevando en un descenso, pero lejos de buscar una solución en Dios, a quien debían rendirle honor, gloria y su confianza, estaban buscando soluciones humanas. Dios nos ha dado talento y habilidad, por supuesto. Dios nos ha dado la capacidad de análisis para resolver problemas y circunstancias. Pero cuando queremos hacerlo de la manera de Dios, necesitamos invitar a Dios a participar en y ser parte de, si queremos que su respaldo, su ayuda, bendición e intervención nos sostenga. Pero cuando lo excluimos de la ecuación, porque creemos que tenemos la suficiente capacidad, hemos optado por hacerlo a nuestra manera, con el riesgo, la vulnerabilidad que esto representa. Miqueas
se percata que dentro de su entorno social hay un alto grado de conflictos que son insalvables humanamente hablando. Pero también se encuentra con un problema, que las personas que él considera ser muy cercanas a su círculo íntimo, también se encuentra en un proceso degradante. Aún el mismo Señor Jesús mencionó que los enemigos del creyente, no del hombre, del creyente, son los de su círculo más íntimo. Qué tremendo. No voy a mencionar lo que dice ahí un verso anterior, de la que duerme contigo ni le tengas confianza. Si tú lo puedes ver en el versículo anterior, que no aplica, lo que estamos hablando son las circunstancias donde la degradación moral, donde los valores, los principios se han desvanecido. Es lo que está hablando Miqueas, no porque no se tenga confianza en la esposa, no. Pero a tal grado se había descompuesto las condiciones del pueblo creyente que vivían igual o peor que el mundo. Y entonces Miqueas, al estar envuelto en esa misma condición de sociedad, porque tú y yo, aunque digamos somos santos, vivimos en un mundo que no podemos abandonar, no podemos dejar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras acciones laborales están inmersas con personas no creyentes. Pero la pregunta es no irnos, sino qué hacer cuando estamos en esto. ¿Cómo lograrlo? Y una de las grandes verdades que Miqueas plasma como resultado de su comunión con Dios, de su confianza con Dios. Él había estado como un hombre gran empresario, próspero, abundante, y viene en un cambio radical mientras sirve al Señor. Ya no es lo mismo tener sus negocios que ahora caminar en la senda donde hay rechazo, donde hay señalamiento, donde no es bien recibido, donde hay una gran cantidad de aspectos en su contra. Pero lejos de sustraerse de su entorno, lejos de irse, él hace 3 acciones y una declaración de fe. Si tú y yo aprendiéramos estos 3 aspectos, nos brindarían una certeza de que pase lo que pase, en su soberanía Dios puede decidir hacer o no hacer, pero Él nos sostendrá cada día de nuestra vida. Él prometió estar con nosotros, y si Él está con nosotros, no importa si tenemos o no tenemos, mientras Él esté con nosotros, lo tenemos todo. Eso es algo que necesito reiterarte, porque nosotros medimos la vida por lo que poseemos, lo que ganamos, lo que atesoramos, lo que tenemos en abundancia. Esa no es la vida. Va a llegar un momento en tu propia vida cuando vas a decir, tengo y es como si no tuviera. Voy a alcanzar algo, ¿y de qué valdría tener? ¿Valió la pena esforzarme tantos años de limitaciones, de restringirme por tratar de alcanzar algo que el día de mañana no me va a dar ni el gozo ni la alegría? Los bienes pueden ser un buen parámetro para brindarnos cierta seguridad, mas no satisfacen la vida. Y esto se va adquiriendo con tiempo, con madurez. Pero si aprendemos desde jóvenes que la vida no es cuánto hice, cuánto tengo, cuánto puedo alcanzar, sino cómo he disfrutado, vivido acorde a la voluntad de Dios, esa es tu vida y la mejor vida que puedes tener. Porque eso no es renunciar a un mañana, es hacer la más grande inversión para un futuro glorioso. Por eso dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero a veces no queremos enseñar a los niños ni a los adolescentes para cuando llegue su tiempo de juventud, ¿qué va a pasar? Miqueas fue un hombre que aprendió desde niño. Y eso es algo que me agrada del pueblo judío. Ellos, en cuanto a esos niños tienen la capacidad de poder aprender a hablar, van inmediatamente a la escuela a aprender mínimo los 5 libros de la Biblia hebrea, la Torá.
Y desde niños son instruidos. Si quiere o no quiere, eso no entra dentro del contexto. Es llevarlos. ¿Por qué? Porque es escribir la historia de su futuro. Y en el verso 7 hace Miqueas una declaración muy importante. 3 acciones, dice él. Mas yo, hablando del todo el contexto que tenemos de condiciones críticas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. 3 decisiones determinó Miqueas para él. Miqueas no podía cambiar el entorno de las personas alrededor. Miqueas no podía cambiar la condición de falta de confianza en sus propios familiares. A veces tú y yo pretendemos conocer a alguien, pero en realidad solo es una apariencia. A veces creemos que es una excelente persona, que tiene buenos modales, que tiene un buen ingreso, y posteriormente te das cuenta que no es lo que pensábamos que era. Es lo que está diciendo Miqueas. Y él nos muestra entonces que es posible vivir en un tiempo de crisis sin permitir que las crisis gobiernen nuestra vida. No deberíamos entrar en pánico como el mundo entra en pánico. Hace unos pocos años nos enseñaron que con una sola palabra el mundo se puso de rodillas. Que se hizo una vacuna para despertar un temor y suplir ese temor. Tenemos que aprender muchas cosas. No podemos cambiar la naturaleza del mundo porque esa va a continuar incrementándose. Lo que sí necesitamos es aprender a pensar cómo Dios espera que lo hagamos para no permitir que todo ese entorno nos robe la paz, nos limite en nuestro gozo y nos impida alcanzar la libertad y la victoria que el Señor tiene para ti y para mí. Miqueas hace la primera declaración y dice: a pesar de todo y en contra de todo, yo colocaré mis ojos en aquel que es el Todopoderoso. Fíjate bien. El principio de la fe, ¿cuál es? Porque andamos por vista. No. Qué tremendo. Que Miqueas todavía no tenía el Nuevo Testamento, pero él había aprendido a confiar en Dios por encima de lo que nosotros a veces ya tenemos. Porque su comunión, su relación con Dios lo había llevado a trascender por encima de su entorno y decir: ¿en dónde pondré mis ojos? ¿En las circunstancias de la vida diaria me van a extenuar mi fe? ¿Me van a demandar un alto grado de desgaste espiritual, moral, intelectual o mental? ¿Y me van a desbaratar mis condiciones actuales porque mi capacidad de análisis me va a llevar a decir: no es posible seguir soportando una situación actual? ¿Cómo se sostuvo Moisés a lo largo de esos 40 años? ¿Cómo lo hizo? Y estás hablando de condiciones totalmente críticas, de un pueblo que nunca estaba contento con nada. Con nada. Murmurando, rebeldes, tratando de destronarles, cambiarles el presente. Y Moisés hizo lo mismo que Miqueas. Puso sus ojos en el invisible. Esto quiere decir que no podemos ignorar las circunstancias presentes, pero sí debemos evitar colocar nuestros ojos en las circunstancias que nos desligan de la verdadera realidad de quién es Dios. No está hablando de responsabilidad, está hablando que nosotros determinamos qué impacto esas circunstancias van a generar en nosotros por colocar y darles más importancia a lo que estamos viviendo que aquel que es el todo suficiente. Miqueas dice: colocaré mis ojos en quién es Dios. ¿Cuántas intervenciones divinas has experimentado en tu vida? Tu pasado es el registro de tu presente.
Y tu presente debería ser lo que determine cómo enfrentar las circunstancias. Tu presente debería ser la carta de presentación para enfrentar el presente y el mañana que puede venir. Porque si Dios ha sido fiel en el pasado, Él es fiel hoy y será fiel el día de mañana. Por eso Miqueas hace 3 acciones muy personales en base a su comunión con Dios, a su relación con Él y cómo vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Él dice, colocaré mis ojos por encima de las circunstancias. ¿Qué hace la fe? Es la pregunta. La fe reconoce, acepta las circunstancias presentes. La fe advierte el alto grado de dificultad de cada problema que enfrentamos. No cierra los ojos, no hace declaraciones al aire. La fe hace una evaluación de todas las condicionantes involucradas y puede medir probablemente la trascendencia y los posibles resultados de esos momentos, pero no se queda ahí. La fe mira y apela a quien tiene la capacidad y la habilidad de hacer posible lo imposible. ¿Qué diferencia? Y es que estamos tan atrapados en el mundo material que vivimos que, debo ser muy sincero, somos muy dependientes de lo que tenemos. Somos muy dependientes de lo que vemos, palpamos, tocamos, cuánto dinero tenemos. O sea, es algo real que necesitamos darnos cuenta. Y es que la vida cristiana no debería ser como el mundo la ve. El creyente debe ver las cosas que son temporales, momentáneas, pasajeras, porque nuestro destino no es quedarnos sobre la faz de la tierra. Tú y yo nos podemos ir en el menos momento que pensemos. ¿Y lo que hiciste de quién será? Y lo que aparentemente lograste, ¿quién lo disfrutará? Y las deudas que vas a dejar, ¿quién las pagará? ¿Te has puesto a pensar? No quiere decir que renunciemos a adquirir una casa, no. Estamos hablando que nuestra condición no debe estar supeditada a todo el valor material que enfrentamos. Miqueas, un hombre empresario, valoró muy bien todas las cosas antes de tomar una decisión de esta magnitud. Él pudo haber dicho, Señor, me voy a mi negocio, regreso donde estaba y listo. No. Jesús dijo que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de estar ahí. ¿Qué tema de liderazgo es ese? Qué tremendo tema. Así que, si no podemos cambiar nuestro entorno social, cultural, económico, no se convierta en nuestra más grande debilidad. Miremos a aquel que nos ha sostenido en todo un pasado y que continuará extendiendo su mano porque Él prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida. Y eso es importantísimo. Pero después de mirar al invisible, Él dice, yo en Él esperaré. ¡Wow! Esa es una de las cosas que más difícil, bueno, a mí me cuesta. Ustedes no, por supuesto. Es de los momentos más críticos porque esperar en Dios no es esperar de acuerdo al calendario. No es de acuerdo a las fechas que tenemos por realizar alguna acción específica. Dios es el Señor del tiempo. Él va a propiciar que todas las cosas se conjuguen para propiciar que en su tiempo y a su manera las cosas sucedan. Miqueas no estaba ignorando que había problemas financieros que hacer frente para pagar. Él está diciendo entonces, voy a esperar en ti, Señor. Aun cuando este aspecto alcance, trascienda, sé que tú tienes
todas las cosas en tus manos para poder que todo converja para bien. Pero somos tan impacientes que queremos ayudarle a Dios. Y no crecemos, no maduramos porque nos anticipamos para ver la mano de Dios. A veces perdemos la oportunidad de ver cosas más grandes y que Dios escriba una historia más grande en nuestra vida porque por nuestra impaciencia accionamos. Y si le hablo, y si toco, y si voy, y empezamos a hacer una serie de condicionantes. Pero dice, esperaré. Esperar es una decisión, no una emoción. Esperar va a ser confrontante. Esperar va a ser una condición de tiempo y condiciones específicas. Y mira, es tan sencillo. El Señor nos ha dado ejemplos muy claros. Cuando una señora se embaraza, ¿se alivia a los 3 meses? No. Y a veces ves algunas con un alto grado de dificultad para caminar, el peso, no pueden dormir, no pueden hacer una gran cantidad de cosas y a veces dicen, ay, ya que se salga este chiquillo. Pero no se va a salir cuando quieras. Eso es lo que estamos hablando. Que a veces quisiéramos que las cosas sucedieran en el momento, pero Dios tiene un tiempo. Y esperar es uno de los procesos más difíciles para extraer de nosotros lo mejor. Paciencia. Y Miqueas dice, por encima de todo, voy a esperar, Señor. Y hay un libro que se llama Lamentaciones, capítulo 3, versos 24, 25 y 26, dice, yo en el Señor esperaré. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busque. Y el siguiente verso es el más importante. Bueno es esperar a Jehová en quejabanza, en silencio. Es decir, sin queja, sin amargura, sin estar taladrándole, Señor, ya nos olvidaste, ya nos abandonaste. No. Este es uno de los aspectos que Miqueas nos revela que sí podemos aprender, saber esperar. Y esto no es falta de iniciativa, no es falta de capacidad para lograr. Es que si estamos confiando y esperando en Dios, Él lo hará. Y Él lo hará en su tiempo y su momento. Esto se llama tener una esperanza, una expectativa. Cuando esperamos no es una esperanza ciega, ni tampoco es una esperanza pasiva. Cuando esperamos somos activos, oramos, creemos, estamos confiando en su palabra, en sus promesas. Nos mantenemos inmersos dentro del contexto de lo que Dios nos ha dejado. Y nuestra fe está, por supuesto, al ser confrontada, creciendo paso a paso, adquiriendo estatura, fortaleza, amplitud, nutriéndose a través de las circunstancias, pero aprendiendo a depender más de Dios. En silencio, dice. Esperar en silencio. Como hoy en la reunión de pastores tocábamos un tema acerca de la mujer calle en la iglesia. Y yo en la iglesia todas hablan. Ninguna queda en silencio, ¿verdad? A ver, sean honestos. A ver, maridos, sí, ¿verdad? Yo soy el primero en decirlo. Todos, ¿a poco no? Todas hablan, entonces quiere decir que no es el punto. Y gracias a Dios que hablan. Gracias Dios. ¿No es cierto? Gracias Dios. Pero es a lo que nos referimos. ¿A qué se refiere en su momento específico? Aquí está hablando de mantener una condición de espera, pero a la vez inmerso en seguir confiando, cantando, adorando y manteniendo nuestra confianza plena en su palabra, en sus promesas, creyendo que Dios lo hará. Eso se llama esperanza. La esperanza es
una condición de expectativas por realizarse. Fíjate bien, eso es esperanza. Cuando yo digo tengo esperanza, no es a ver si sucede. Y como decimos, si Dios quiere, ¿no? La esperanza en la Biblia es la consolidación de lo que el día de hoy recibimos y lo que esperamos se va a cumplir mañana. Esa es la expectativa que la Biblia nos muestra. Hace unos días compartí acerca de los 3 anclas en nuestra vida: fe, amor y esperanza. Y la esperanza es cubrir ese desconocido mañana con la certeza de que Dios tendrá el cuidado y en su tiempo y su momento cumplirá sus promesas. Esa es la esperanza. Pero tenemos que aprender que el proceso para ese futuro se llama paciente espera. Entonces, ¿cómo esperaremos en el Señor? No cantando, adorando, exaltando, bendiciendo su nombre, confiando en sus promesas. Y de esa manera entonces nuestra fe no se va a debilitar. Por el contrario, se está generando una fuerza poderosa en nosotros que dice: el Señor es bueno, el Señor es fiel, Él es digno de toda gloria. Pero la tercera cosa que menciona, Él dice: oraré. Que decir, el Dios mío me oirá. ¡Wow! En otras palabras, no es un silencio, es la continua condición de mantener una relación entre el cielo y la tierra, entre el trono de Dios y nuestro corazón, en buscar su presencia para que inunde nuestra vida y eso nos dé el valor, la fortaleza para continuar a través de los retos, a través del proceso, a través de esa espera tan difícil. Pero dice, yo clamaré, es decir, oraré, me presentaré delante de Dios y continuaré diciendo: tú eres el Todopoderoso, el Todosuficiente, tú eres el Altísimo. Y como aquellos 3 jóvenes hebreos dijeron: tú lo puedes hacer y si no lo haces yo seguiré adorando y alabando tu nombre, Señor, por encima de todas las cosas. Y este es el secreto que Nehemías muestra en su propia vida. No puedo alterar las condiciones de mi entorno, no las puedo alterar. Pero no puedo permitir que las cosas de mi entorno quebranten mi vida. No puedo cambiar las decisiones que se hacen a otro nivel de autoridad, pero lo que sí puedo hacer es que esas decisiones no limiten mi presente ni limiten mi fe. Yo seguiré adorando, alabando al Rey por siempre. ¿Qué diferencia? Y es que la vida cristiana te va a exigir un crecimiento constante. No podemos permanecer en nivel de hace 10 años, 5 años. Tú y yo somos llamados a ir ascendiendo paulatinamente en ese proceso de madurez. Y tenemos necesidad de llegar a esa madurez. Mira, es tan sencillo. Si tú y yo no tenemos madurez, Dios no nos va a dar lo que es nuestro. Porque mientras no aprendamos a tener madurez para saber qué hacer con lo que Dios nos da, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Porque la madurez nos dará la estabilidad para saber manejar lo que Dios puede y quiere darte sin el riesgo de perderte. ¿Te das cuenta? Por eso a veces Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Por eso dice, el Señor suplirá nuestras necesidades, no nuestros gustos, no nuestras inclinaciones, no nuestras peticiones. Fíjate bien, Dios suplirá nuestras necesidades, mínimo las básicas. Por eso en el libro de Proverbios que dice, Señor, no me des mucho, porque luego me voy a olvidar de ti. Pero no me des tampoco, porque luego voy a tener problemas, ¿no? Entonces, debemos aprender que la medida en que nosotros crecemos es la medida de la bendición de Dios a nosotros. Mira, es tan sencillo cuando conoces la palabra.
En la parábola que Jesús menciona acerca de los talentos, ¿cuál fue la dinámica que el Señor utilizó para darle a sus siervos? ¿Cuál fue la dinámica? ¿Cómo lo hizo? ¿Porque eran muy buenos para hablar? ¿Porque tenían una buena presentación? ¿Porque pertenecían a su pueblo? No. De acuerdo a su capacidad. Fíjate bien. Dios no te va a dar más de lo que tu capacidad sea capaz de lograr hacer. Nunca. Si con lo que me ha dado no he logrado darle el 100% de lo que me ha puesto en mí, al que le dio 2, ¿qué hizo? Le trajo otros 2. Al que le dio 5, le dio 5. Así que tú y yo tenemos un potencial enorme. La pregunta es, ¿estamos dando ese resultado? ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que dice entonces Miqueas, yo oraré. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha nuestro clamor. Nunca permanece indiferente. Su oído siempre está atento. Siempre está a nuestro lado. Siempre tendrá tiempo para ti, tiempo para mí. Nunca te canses de orar, de buscar, de clamar a Dios. El hecho que de la respuesta no venga, hace tiempo compartí acerca de el silencio del Señor. Y en ocasiones, porque ese silencio no es negación, en ocasiones ese silencio se convierte en la preparación de las cosas más grandes que Dios tiene reservadas. Pero tenemos que aprenderlo, luego se nos olvida. Escuchamos la predicación y, sí, amén, gloria a Dios. Y cuando salimos, ¿de qué dijo el pastor? Ya se me olvidó. Necesitamos poner atención, porque es para nuestro futuro y nuestro provecho. Dice, entonces, primero, colocaré mis ojos en quien no veo, pero cuántas intervenciones divinas a mi vida me han enriquecido. Yo esperaré en Dios, así como he esperado en el pasado y me ha recompensado con bendiciones, con bondades, seguiré esperando en Dios. Pero también me mantendré activo en esa espera, pero no cesaré de orar. Recuerda lo que decía Lamentaciones, esperar en silencio, pero no en una mudez, sino en una ausencia de queja, pero por el contrario, en adoración, orando y diciendo, Señor, tú tienes el tiempo. Aún el salmista dijo, Señor, no te tardes. ¿No? Pero el verso 8 es la declaración de Miqueas. Fíjate lo que dice. Y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esta es la certeza de una fe que espera, confía en el Señor. No podemos evitar las circunstancias adversas. Y si tuvieras la declaración del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 9, dice, aunque esté en el piso, aun cuando esté en la peor condición, yo sé a quien he creído, y un buen día Él levantará mi cabeza. Un buen día Él cambiará mi presente para darme la victoria. Un buen día las tinieblas darán lugar a la luz. Un buen día mi derrota solo será victoria. Y un buen día mis lágrimas darán paso al gozo permanente. Esto es lo que necesitamos recordar. El cristiano está expuesto a vivir a veces en la lona. Pero de ahí Dios sabe cómo levantar campeones para su gloria. ¿Qué diferencia? Y lo puedes ver en la gran mayoría de los siervos. Tuvieron un proceso tan crítico y descendente que prácticamente estaban noqueados. Pero el Señor los levanta y llegan a la victoria. Y esto es lo que tú y yo podemos decir. Aunque esté hoy en el valle de sombra de muerte, sé que tú estarás conmigo, Señor. Aun cuando pase por las aguas, sé que lo difícil, lo crítico, no me van a ahogar porque tú estarás conmigo. Y si el fuego de prueba que hoy se ha colocado a su máxima capacidad, yo sé
que no me quemará porque tú estás conmigo, Señor. Esta es la certeza. Miqueas conocía muy bien a Dios. La pregunta es, ¿tú y yo conocemos a Dios así? Y si no, necesitamos aprender irlo conociendo así. Porque de otra manera no enfrentaremos los días más peligrosos que vienen por delante. El Señor Jesús lo declaró. El amor de muchos se resfriará. Las cosas van a ir de mal en peor. Y no es porque seas negativo. Podemos orar que Dios cambie a las personas que producen el mal para minorarlo, pero finalmente ese proceso se va a cumplir. Y estamos en la recta final. La pregunta es, ¿estaremos nosotros diciendo lo mismo? Sé que hoy mi situación ante los ojos de las demás personas puede ser crítica, puede ser la más difícil, y aún yo puedo pensar que mi situación actual es tan difícil que quizás no hay solución, quizás la soberanía de Dios no lo ha querido hacer, pero todavía no tengo la respuesta. ¿Pero qué debo hacer? Sé que un buen día lo negro dará lugar a la luz. Lo adverso dará lugar a la victoria. Y el Señor levantará mi cabeza. Esto es lo que tú y yo necesitamos hacer. No debemos mantenernos como perdedores. Antes de conocer a Cristo éramos perdedores. Con Cristo somos más que vencedores. Y es ahí donde necesitamos aprender a mirar al invisible, a mantener nuestra espera, confiando plenamente en que Dios en su tiempo lo hará. Y si no lo hace, gracias Dios. Porque eso es algo que a veces estamos tan aferrados a las cosas. Tengo un sueño, Dios me dio una palabra y tenemos un alto grado de condicionantes a nuestro alrededor que hacemos más importante eso que lo que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? Colocártelo muy bien. El Señor les dio promesas a algunos y no las vieron. Por eso vas a ver en el libro de Hebreos capítulo 11 que muchos durmieron sin ver lo que habían tenido prometido, pero cuando estén allá en el cielo van a haber cumplido lo que Dios prometió. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Entonces, Señor, sé que si estás conmigo, todo es posible. De una cosa estoy seguro, que tu situación, mi situación, no es un estado permanente, es temporal. Porque nada es para siempre. Todo tiene un tiempo de vigencia y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y Él levantará nuestra cabeza y todos nuestros adversarios lamentarán el haber estado en nuestra contra. Vamos a ponernos de pie, acompáñame. Por eso ese famoso canto, Él me levantará, ¿te acuerdas? ¿Por qué te levantará? ¿Porque estabas en la altura? No. Y esto a mí me ha fortalecido mucho, porque estos textos forman parte de mi vida de oración. Forman parte de las promesas que yo tengo en Dios. Cuando hablo con Dios, yo le hablo, le recuerdo y le digo, Señor, tú dijiste, Dios, pero sé que es en tu tiempo. Sé que es en el momento elegido por ti, Señor. Pero ayúdame a mantener en ascenso mi fe. Ayúdame a no perderme en el transcurso de todo lo que estoy viviendo. No quiero reaccionar de una manera equivocada. Quiero accionar acorde a la madurez que esperas de mí. Cierra tus ojos, Padre. Gracias por legarnos ejemplos tan claros de cómo aprender a enfrentar nuestros tiempos presentes. Aun cuando no tenemos la capacidad de alterar el curso de los momentos o circunstancias que están a nuestro alrededor, tú nos has enseñado cómo enfrentarlos. Ayúdanos a mantener firme nuestra confianza, a no disminuir nuestra búsqueda de tu rostro, a mantener esa confianza plena en tu palabra, en la verdad de tus promesas y continuar confiando en que en su tiempo tú lo harás. Esperar en ti, Señor, se convierte, es verdad, en un gran reto, pero entendemos
que esa espera es menos difícil cuando cambiamos nuestra perspectiva y esperamos en tu tiempo, y a través de la adoración y a través de acercarnos a ti, tú haces las cosas, mi Dios. Gracias porque aún cuando hoy estemos prácticamente en el piso, aún cuando estamos, mi Dios, con poca fuerza, aún cuando estamos, mi Dios, en medio de un tiempo de oscuridad, tú cambiarás esa oscuridad por luz. Tú levantarás nuestra cabeza, Señor, y nos darás la victoria que tanto esperamos, Padre. Porque esa victoria será única y exclusivamente para darte a ti todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. ¿Quieres cantar conmigo? Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Eso díselo tú en tus propias palabras. Él me levantará, Él te levantará. Así dice el Señor. Díselo. Él me levantará. Gracias, Señor. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Gracias, Padre. Él me levantará. Él me levantará. Gracias, Señor. Él me levantará. Confiados en ti. Y en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.